¿Cómo elegir a un profesor de idioma? ¿Necesito a un profesor nativo? Esta cuestión de los profesores depende mucho de qué es lo que buscas. Es importante hacer una distinción entre profesor y tutor, ¿sí? Un profesor es el que en una clase te enseña la gramática y el vocabulario que necesitas para avanzar en tu idioma. Un tutor es una persona con la que solamente hablas por un tiempo y que si eso te puede corregir y con el que puedes hacer consultas sobre cómo se dicen ciertas cosas concretas en el idioma. El tema es el siguiente, hay que aclarar algo sobre los nativos. Una persona que habla nativamente un idioma y puedes usarte a ti mismo como ejemplo en tu idioma nativo, conoce el idioma intuitivamente y lo conoce muy bien. Y siempre que escucha algo, puede saber si suena o no correcto o nativo. Sin embargo, esta persona no necesariamente tiene el conocimiento de la gramática detrás de lo que él intuitivamente sabe. Y usualmente ni siquiera tiene el conocimiento gramático de las cosas más básicas, como los tipos de palabras o los tiempos verbales. Sin embargo, un profesor no nativo que ha estudiado tu idioma a un nivel muy alto, usualmente sabrá esos principios gramaticales y estas reglas. Incluso sabrá maneras en las que un no nativo puede aprender mejor un idioma, ya que otro factor es que los nativos no se acuerdan de cómo aprendieron el idioma. Probablemente tú mismo no te acuerdes de cómo fue que aprendiste tu idioma nativo. Entonces, ¿necesitas un profesor nativo? No. Sin embargo, si estás buscando un tutor, o sea, si estás buscando a alguien con quien hablar, alguien de quien copiar el idioma, ¿sí? Y alguien que tal vez le puedas decir una frase y preguntarle si es correcta, para este rol es mejor un nativo, porque va a tener una mejor intuición del idioma, va a tener un acento perfecto o exactamente nativo y va a poder ayudarte mucho mejor con esos aspectos pequeños detallados del idioma. Sin embargo, si eres principiante o si sencillamente quieres un profesor que te ayude a guiarte por la gramática, por los tiempos verbales, a darte vocabulario, ayudarte con tu aprendizaje, tal vez sea mejor un no nativo que haya aprendido tu idioma. Para dar un ejemplo concretamente nuestro, habrás visto que yo y mi padre somos los que aparecemos en la mayoría de videos. Y son nuestras voces, nuestro español, el que oyes la mayor parte del tiempo. Sin embargo, es mi mamá, una eslovaca que aprendió español a un alto nivel en su adultez, la que investiga los principios gramaticales que enseñamos en este canal y la que a fin de cuentas da las clases particulares que a veces entregamos. Si te interesa, por supuesto, también puedes contactarnos para contratar una clase. Todas las cosas que ella enseña, la gramática, los tiempos verbales, son cosas que yo y mi papá realmente no sabemos, porque a pesar de que lo hayamos estudiado en el colegio, no son cosas que para nosotros sean necesarias de entender y no son cosas que nos interesaban a nuestros 15 años. Entonces, solo necesitas un nativo para ciertos roles. Ahora miremos cómo escoger a un buen profesor. Si quieres un tutor con el que simplemente quieres hablar, basta alguien que sea nativo y que sepa hablar bien el idioma y que esté dispuesto a hablar contigo. Sin embargo, si quieres un profesor que te enseñe gramática y tiempos verbales y este tipo de cosas, necesitas un par de criterios más. Un criterio que siento que se ignora muy a menudo es que tu profesor haya aprendido algún idioma extranjero en su adultez a un buen nivel. Esto es importante porque si tu profesor nunca ha aprendido otro idioma en su adultez, realmente no va a tener una idea real sobre cómo se hace para aprender un idioma extranjero en la adultez. Porque por más que sepa el idioma que tú quieres aprender, digamos que estamos hablando de un nativo español que te está enseñando español, si no sabe bien inglés o algún otro idioma, significa que no sabe exactamente cómo se aprende un idioma y no te va a poder dar buenos consejos al respecto. Hay otro criterio que puede ayudar mucho, y es que si encuentras un profesor que tiene tu mismo idioma nativo y que ha aprendido tu idioma objetivo a un muy alto nivel, esa persona probablemente ha hecho exactamente el mismo viaje y enfrentado las mismas dificultades y diferencias idiomáticas y culturales con las que tú te vas a encontrar. De manera que si encuentras ese tipo de persona,
va a ser ideal para tu caso. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Como ya dije, en esta serie hablamos sobre principios y metodología que te va a ayudar a aprender el idioma. Si quieres ver los demás capítulos, las demás partes de esta serie, puedes hacer clic en la playlist que tenemos a este lado. Ahí encontrarás los demás videos que hemos grabado al respecto. Como siempre, si te gustó, dale me gusta, eso nos ayudará mucho, y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de los demás videos y lecciones que vayamos subiendo.